Desde el piso 35, Puebla no era una ciudad, era un tablero de ajedrez, y Ricardo Mendoza era el rey. Con el auricular inalámbrico pegado a la oreja, su mirada de halcón recorría la extensión de cúpulas barrocas y edificios modernos que se rendían a sus pies. Al fondo, los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl montaban una guardia silenciosa, dos gigantes que, en su delirio de grandeza, Ricardo sentía como parte de su propio imperio. Cerrado, dijo con una voz cortante que no admitía réplica. 500 millones de pesos. Mándame los papeles y que el depósito esté antes de las 5. No quiero pretextos. Colgó la llamada sin despedirse, dejando un silencio denso y cargado de poder en la vasta oficina. El espacio era un monumento a su ego, un escritorio de caoba que parecía del tamaño de un auto, una silla de piel italiana que costaba más que el sueldo anual de su asistente, y paredes adornadas no con arte, sino con fotografías. Ricardo con el gobernador, Ricardo con un senador, Ricardo recibiendo un premio al empresario del año. Cada imagen era un ladrillo en la fortaleza de su vanidad. Se reclinó, sintiendo el crujido satisfactorio del cuero. Levantó la muñeca, admirando el brillo de su reloj suizo, una pieza de oro cuyo valor podría alimentar a una colonia entera por un mes. Para Ricardo, estos no eran lujos, eran sacramentos, eran la prueba tangible de que Dios estaba de su lado. Su filosofía era simple y brutalmente clara. El éxito era una señal del favor divino, una recompensa por el trabajo duro, la astucia y sobre todo la ambición. La pobreza, por otro lado, no era una desgracia, sino un fracaso moral. Era el resultado de la pereza, la falta de fe, o como le gustaba decir, la falta de agallas. Los pobres eran pobres porque no se esforzaban lo suficiente, porque esperaban que todo les cayera del cielo en lugar de arrebatárselo al mundo como él lo había hecho. Su secretaria entró con un movimiento casi imperceptible. Señor Mendoza, su esposa está en la línea 2. Ricardo suspiró con fastidio. Dile que estoy en una junta importante. Ya le dije, señor, pero insiste. Dice que es sobre la misa de esta noche. Con un gruñido, Ricardo presionó el botón del altavoz. Elena, estoy ocupado. ¿Qué es tan urgente? La voz de su esposa, siempre un remanso de calma, sonaba tensa. Ricardo, solo quería recordarte la misa patronal de Nuestra Señora de los Desamparados. Es a las 7. Por favor, intenta llegar con el corazón dispuesto. Ricardo soltó una risa seca y despectiva. ¿Corazón dispuesto? Mi corazón siempre está dispuesto, Elena. ¿O ya se te olvidó el último donativo que firmé para el padre Miguel? $500,000 para el techo nuevo de la parroquia. Creo que eso demuestra más disposición que rezar 1000 rosarios, ¿no crees? Hubo un silencio al otro lado de la línea. El dinero no es lo mismo que la devoción, Ricardo. Lo sabes. Últimamente te siento tan lejos, tan duro. La forma en que le hablaste al jardinero esta mañana. Él la interrumpió, su voz un látigo. Al jardinero le pago para que corte el pasto, no para que me dé los buenos días. Este mundo no se construyó con sonrisas y por favores, Elena. Se construyó con mano firme. Dios me puso en esta posición porque sabe que tengo el carácter para manejarla. No me vengas con sermones de humildad. La humildad es para los que no tienen nada más que ofrecer. Solo te pido que pienses en tus palabras, amor. La soberbia es un pecado. La soberbia es lo que los mediocres llaman confianza en sí mismo, sentenció él. Mira, tengo que colgar. Nos vemos en la casa a las 6:30 para irnos a la iglesia. Ponte el vestido azul, el que te compré en Nueva York. Quiero que nos veamos impecables. Cortó la comunicación antes de que ella pudiera responder. Se levantó y caminó hacia el enorme ventanal. Allá abajo, el tráfico de Puebla se movía como un río de insectos metálicos. Qué pequeños se veían todos desde su trono de cristal. La preocupación de Elena le parecía absurda, casi un insulto. ¿Falta de humildad?
Él era la prueba viviente de la bendición de Dios. Sus empresas, Mendoza Bienes Raíces, estaban transformando la faz de la ciudad. Daba empleo a cientos de personas. Sus donaciones a la iglesia eran legendarias. El padre Miguel lo trataba con una deferencia que rayaba en la veneración. ¿Qué más querían de él? ¿Que se vistiera con harapos y pidiera limosna para demostrar su piedad? Imposible. Su éxito era su testimonio, la misa patronal. Ricardo sonrió para sus adentros. Elena no entendía nada. Para él, ese evento no era un acto de fe, sino una estrategia de negocios. Era el epicentro social de la élite poblana. Allí estarían todos, banqueros, políticos, empresarios rivales. Era una oportunidad de oro para reafirmar su poder, para que todos vieran a Ricardo Mendoza y a su perfecta familia ocupando la primera fila, la banca que, en su mente, le pertenecía por derecho divino y financiero. No iba a la casa de Dios a buscar consuelo o a pedir perdón. Iba como un accionista mayoritario que visita una de sus propiedades más preciadas, a asegurarse de que su inversión en imagen pública siguiera rindiendo frutos. Se ajustó la corbata de seda, su reflejo devolviéndole la imagen de un hombre que lo tenía todo. Un hombre en la cima del mundo, intocable, invencible. Un hombre que estaba a punto de caminar hacia el escenario perfecto para demostrar una vez más quién mandaba, sin saber que en esa misma casa sagrada un juicio silencioso ya había comenzado. El sedán alemán de Ricardo Mendoza se deslizó con la arrogancia silenciosa de su dueño por las calles empedradas que rodeaban la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados. El aire de Puebla vibraba con la energía de la fiesta patronal. El estallido de cohetes lejanos se mezclaba con el murmullo de la multitud y el aroma de antojitos que se cocinaban en los puestos callejeros. Para cualquier otro, era un día de celebración y fe. Para Ricardo, era la inauguración de una gala donde él era el protagonista principal. Al bajar del auto, ajustándose el saco de su traje italiano, no vio un templo, sino un teatro. Elena, su esposa, descendió con una reverencia casi imperceptible, sus ojos ya fijos en la fachada barroca de la iglesia, buscando un consuelo que hacía mucho no encontraba en su propio hogar. La entrada al atrio era un desfile de poder. Ricardo avanzaba como un monarca en su corte, su sonrisa perfectamente calibrada para cada encuentro. Un apretón de manos firme para el empresario textil, una palmada en la espalda para el regidor municipal, un saludo de cabeza lleno de falsa deferencia para las matronas de las familias más antiguas de la ciudad. Cada gesto era una inversión, cada palabra una transacción. «Qué gusto verte, Ricardo, siempre tan devoto», le dijo un banquero. «La fe es el pilar de todo, mi estimado», respondió Ricardo, su voz resonando con una piedad que no sentía. Elena caminaba a su lado, una sombra elegante y silenciosa, su sonrisa forzada, apenas ocultando la vergüenza que le causaba el espectáculo de su marido. Ella venía a orar. Él venía a ser visto orando. El interior de la parroquia era un esplendor de oro y flores. Cientos de veladoras parpadeaban, creando un mar de luz temblorosa que danzaba sobre los retablos dorados. El aire estaba espeso por el incienso y el perfume de los lirios que adornaban el altar mayor. La iglesia estaba abarrotada, un mosaico de la sociedad poblana, desde los más humildes que se apretujaban en la parte trasera hasta la élite que ocupaba las bancas delanteras. Ricardo ni siquiera consideró buscar un lugar. Caminó con paso seguro por el pasillo central, su presencia abriendo un camino entre la gente hasta llegar a la primera fila. Aquel no era un asiento, era un trono que él había pagado con sus generosas y muy publicitadas donaciones. Se sentó con la satisfacción de un rey reclamando su derecho, extendiendo los brazos sobre el
respaldo de la banca como si tomara posesión del lugar. Mientras el padre Miguel comenzaba los ritos iniciales, la mente de Ricardo estaba a kilómetros de la liturgia. Sus pensamientos no eran de contrición, sino de contabilidad espiritual. Recordó con una sonrisa engreída el cheque de 6 ceros que había firmado para la restauración del campanario, una inversión que le garantizaba no solo este asiento privilegiado, sino también una mención especial en el boletín parroquial, y más importante, aún la gratitud del obispo. Su mirada se desvió hacia el padre Miguel. Un buen hombre, pensó Ricardo, un hombre sabio y sobre todo un hombre influyente. Ya estaba planeando cómo invitarlo a comer para discutir asuntos de la comunidad, una excusa perfecta para presentarle los planos de su nuevo desarrollo inmobiliario y conseguir su bendición pública, un aval divino que valía más que cualquier campaña de marketing. La casa de Dios no era para él un refugio para el alma, sino una oficina de relaciones públicas con una acústica excelente. Fue entonces, mientras su orgullo se inflaba con cada salmo, que un sonido casi imperceptible y un olor distinto rompieron su burbuja de vanidad. Un suave raspar de madera y el aroma a cedro recién lijado. Su mirada, irritada por la distracción, se desvió hacia una de las macizas puertas laterales. Allí, trabajando con una concentración silenciosa y ajena a la pompa del evento, se encontraba un hombre. Vestía un overol de mezclilla gastado y sus manos, callosas y fuertes, movían una herramienta sobre la madera con una pericia tranquila. Era Emmanuel, el carpintero que la parroquia había contratado para unas reparaciones urgentes. Su presencia era tan discreta que la mayoría de la congregación ni siquiera notaba su existencia. Era parte del mobiliario, un detalle sin importancia en el gran escenario. Por un instante fugaz, mientras Emmanuel levantaba la vista para limpiar el sudor de su frente, sus miradas se cruzaron a través de la nave central. Los ojos del carpintero no contenían la sumisión o la admiración que Ricardo esperaba de la gente de su clase. Había en ellos una profundidad insondable, una calma que parecía contener una tristeza milenaria, una sabiduría que no correspondía a la de un simple obrero. Fue una mirada que no juzgaba, pero que lo veía todo. Vio el traje caro, el reloj de lujo, la sonrisa falsa, y debajo de todo eso, el vacío helado del alma de Ricardo. Para Ricardo, sin embargo, el momento fue insignificante. Lo descartó de inmediato. Un trabajador más, alguien invisible, volvió su atención al altar, molesto por haberse distraído con algo tan trivial. El juicio silencioso en los ojos de aquel carpintero pasó completamente desapercibido para él, perdido como estaba en el laberinto de su propia soberbia, sin saber que el verdadero juez no estaba en el cielo distante, sino allí mismo, a unos metros de él, con olor a aserrín y con las manos sucias de trabajo honesto. El acto de crueldad de Ricardo Mendoza cayó sobre la congregación como una losa de hielo, fragmentando el fervoroso silencio de la misa en un millón de pedazos de asombro y escándalo. Un murmullo ahogado recorrió las bancas, un oleaje de miradas que iban del empresario al anciano mendigo, quien todavía permanecía de rodillas, con el rostro oculto entre sus manos temblorosas. Desde el altar, el padre Miguel detuvo su liturgia por un instante imperceptible para la mayoría, pero en sus ojos se dibujó una profunda herida, una tristeza que lamentaba no solo la humillación del pobre, sino la soberbia del rico. Pero la mirada más penetrante, la única que en verdad importaba, pasó completamente desapercibida para el orgulloso empresario. Al fondo de la parroquia, cerca de la sacristía, Emmanuel, el carpintero, había detenido el suave vaivén de su lija sobre la madera. Sus manos, encallecidas por el trabajo honesto, reposaban inertes. Estaba de pie, quieto como una estatua de sal, y todo su ser concentrado en la escena.
Su rostro no reflejaba ira ni desprecio. Lo que emanaba de sus ojos era un dolor insondable, una tristeza milenaria que parecía contener el peso de cada injusticia cometida bajo el sol. Su mirada se clavó en la nuca de Ricardo, no como una flecha de castigo, sino como un rayo de luz que atravesaba las capas de seda del traje, el músculo y el hueso para juzgar directamente el alma. Ricardo, hinchado de autosatisfacción, no sintió nada, pero en el reino invisible donde se sellan los destinos, un juicio divino acababa de ser dictado sin palabras. Cuando la misa concluyó, la atmósfera alrededor de Ricardo se había enrarecido. El aire, antes lleno de saludos obsequiosos y sonrisas de admiración, ahora era denso y frío. Las mismas personas que a la entrada le habían estrechado la mano con fervor, ahora evitaban su mirada, buscando rutas de escape hacia las puertas laterales. Sintió el cambio como una corriente de aire helado en un día caluroso. Fue entonces cuando vio a don Joaquín, un veterano empresario de la construcción cuya palabra era ley en la ciudad y con quien Ricardo tenía pendiente cerrar un trato millonario. El anciano se le acercó y Ricardo preparó su mejor sonrisa de triunfo. Pero don Joaquín no le extendió la mano, simplemente se detuvo frente a él, lo miró de arriba a abajo con una decepción que cortaba más que cualquier insulto, negó lentamente con la cabeza y se alejó sin decir una sola palabra. Aquel gesto fue la primera grieta en el impecable espejo de su ego. Por primera vez en años, Ricardo sintió una punzada de genuina inseguridad, un escalofrío que no provenía del aire acondicionado. En el auto de lujo, de regreso a su residencia, el silencio era pesado. Intentó romperlo, justificándose ante su esposa. Alguien tenía que poner en su lugar a esa gente, Elena, dijo con una falsa ligereza. Convierten la casa de Dios en un chiquero. Elena no respondió, solo giró su rostro hacia la ventanilla, pero Ricardo pudo ver en el reflejo su expresión, una mezcla de miedo y una tristeza tan profunda que abrió un abismo entre ellos en el lujoso interior del vehículo. La historia de la humillación en la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados no tardó en esparcirse por Puebla como un reguero de pólvora. La anécdota, adornada y magnificada en cada recuento, se convirtió en la comidilla de los cafés del centro, de las comidas de negocios en los restaurantes de Angelópolis y de las reuniones sociales en los clubes más exclusivos. La narrativa era unánime. Ricardo Mendoza, el gran benefactor, el católico ejemplar, no era más que un hipócrita arrogante, un fariseo moderno. Los efectos no tardaron en manifestarse. El lunes por la mañana, la llamada que esperaba para confirmar una importante reunión fue cancelada con una excusa endeble. Viejos socios comerciales se volvieron extrañamente evasivos, respondiendo a sus mensajes con monosílabos. En el club de golf sintió cómo las conversaciones se acallaban a su paso, seguidas de susurros que eran como aguijones en su espalda. Su reputación, esa obra de arte que había esculpido con tanto esmero y dinero durante años, se estaba manchando con una rapidez que no podía comprender. Su mente, incapaz de la autocrítica, buscó un culpable externo. «Es pura envidia», le espetó a Elena una noche. «No soportan ver a un hombre exitoso, bola de mediocres». Pero su voz, aunque fuerte, delataba una creciente desesperación. Se volvía más defensivo, más amargado, sin darse cuenta de que los muros de su aislamiento no los construían otros, sino sus propias manos. El verdadero temblor llegó desde el corazón de su imperio. Su proyecto más ambicioso, un opulento complejo residencial en las afueras de la ciudad llamado Cumbres del Ángel, sufrió un revés catastrófico. Un permiso de construcción clave, un mero trámite que se daba por sentado gracias a sus aceitados contactos en el gobierno municipal, fue denegado de forma repentina. La razón oficial era una
recién descubierta irregularidad ambiental, una minucia sobre una especie de flora local que jamás había sido un problema. Ricardo entró en pánico. Cumbres del Ángel era la joya de su corona, la piedra angular sobre la que se sostenía gran parte de su fortuna. Empezó a mover sus hilos, a hacer llamadas a regidores y secretarios con los que había compartido cenas y costosos vinos, pero las respuestas eran frías, distantes. Lo siento, Ricardo, las cosas están complicadas. Se nos sale de las manos, compadre. Hay nuevas directivas, entiéndelo. Por primera vez en su vida adulta, su dinero y su poder no podían derribar un obstáculo. Las puertas se le cerraban en la cara una tras otra. Lo atribuyó a una traición política, a una movida chueca de sus competidores, sin ver ni por un segundo la sombra de un anciano rezando de rodillas detrás de todo aquello. El estrés comenzó a devorarlo desde adentro. Las noches se convirtieron en un suplicio. Daba vueltas en su cama de sábanas de 1000 hilos, con la mente a toda marcha, repasando conversaciones, buscando traidores, planeando contraataques. El insomnio era su nuevo compañero, y cuando el agotamiento finalmente lo vencía, caía en un sueño plagado de pesadillas recurrentes. En ellas se encontraba siempre en la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, pero estaba completamente solo y desnudo, expuesto bajo las altas bóvedas. La procesión de horrores que desfilaba en sus noches de insomnio comenzó a manifestarse a plena luz del día, envenenando el aire de su propia casa. Ricardo Mendoza, despojado del control en su mundo exterior, intentó afianzarlo con tiranía en el interior. El eco de los portazos retumbaba en los pasillos de mármol de la residencia, cada uno un estallido de su frustración. Se volvió un hombre de pocas palabras y muchos gritos, un fantasma irritable que acechaba las habitaciones que antes había llenado con su risa jactanciosa. Sus hijos, que alguna vez corrieron a recibirlo en la puerta, ahora se escabullían a sus cuartos al escuchar el motor de su auto. Lo miraban con una mezcla de temor y desconcierto, como si el padre que conocían hubiera sido reemplazado por un extraño lleno de amargura. Elena, con el corazón encogido, intentaba una y otra vez tender un puente sobre el abismo que se abría entre ellos. Una noche, mientras él miraba fijamente un vaso de whisky como si contuviera las respuestas del universo, ella se sentó a su lado y le habló con una suavidad que contrastaba con la tormenta en el alma de su esposo. «Ricardo, mi amor, esto te está consumiendo. Quizás, si hablaras con el padre Miguel, si mostraras un poco de arrepentimiento por lo que pasó en la iglesia». Ricardo giró la cabeza lentamente, y la mirada que le dirigió fue gélida, desprovista de cualquier afecto. ¿Arrepentimiento? ¿De qué? ¿De poner en su lugar a un vago que interrumpía la misa? Por favor, Elena, no me vengas con tus sermones de beata. Lo que necesito no es un cura, es que mis socios dejen de ser unos cobardes. Para él la humildad era una enfermedad y el perdón un síntoma de debilidad terminal. Cada intento de Elena por alcanzar su corazón terminaba en una discusión violenta, con palabras hirientes que dejaban cicatrices más profundas que cualquier golpe. La opulenta residencia de la familia Mendoza se había transformado en un mausoleo helado, un monumento a una familia que se desintegraba bajo el peso de la soberbia de su patriarca. La estocada final no tardó en llegar. El proyecto Cumbres del Ángel, esa joya de la corona de su imperio, su legado de concreto y vanidad, se desplomó con la fuerza de un castillo de naipes en un vendaval. Una mañana, la llamada de su abogado fue lapidaria. Los inversores principales, asustados por los retrasos y la repentina mala fama de Ricardo, se retiraban. Los bancos, oliendo la sangre, ejecutaron las cláusulas de pago inmediato. La noticia fue un sismo que sacudió los cimientos de Mendoza Bienes Raíces. El colapso de Cumbres del Ángel
provocó un efecto dominó devastador. Proyectos menores se cancelaron, las líneas de crédito se secaron y las deudas se volvieron una montaña imposible de escalar. La caída fue tan rápida como pública. Los periódicos de Puebla, que antes publicaban sus fotos en las páginas de sociales, ahora detallaban su ruina en la sección financiera. Ricardo Mendoza, el magnate, el hombre hecho a sí mismo, era ahora el protagonista de una historia de fracaso. Sus rivales, aquellos a los que había humillado en juntas y licitaciones, se regodeaban abiertamente en los cafés del centro. Los amigos, que antes competían por sentarse a su mesa, ahora no respondían sus llamadas. De un día para otro, su teléfono dejó de sonar. El silencio era más ensordecedor que cualquier insulto. La humillación ya no era una mirada de desaprobación en la iglesia. Era un titular a 8 columnas, la comidilla de toda la ciudad. Desesperado, con el mundo derrumbándose a sus pies, Ricardo hizo lo que hacen los hombres como él cuando se ven acorralados. Intentó negociar con el poder más alto que conocía. Regresó a la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, pero no lo hizo con el corazón contrito de un pecador, sino con la arrogancia de un cliente que exige hablar con el gerente. Se arrodilló en la misma banca desde la que había lanzado su veneno, y su oración no fue una súplica, sino una oferta comercial. «Dios, escúchame», susurró con una urgencia febril. «Tú sabes que siempre he sido un buen siervo, siempre he sido generoso. Esto es solo una prueba, ¿verdad? Un malentendido. Devuélveme mi negocio, devuélveme mi estatus, y te juro que construiré una capilla nueva. Donaré una fortuna que hará que todos olviden este incidente». Esperó una señal, una respuesta, pero la iglesia permaneció en un silencio imperturbable. Sus palabras, vacías de arrepentimiento, rebotaron en las altas bóvedas y murieron sin ser escuchadas, dejando solo el eco de su propia y egoísta desesperación. Su fe transaccional le impedía comprender que la justicia divina no opera con sobornos. El proceso de quiebra fue una carnicería. Ricardo fue despojado de todo lo que definía su identidad. Los autos de lujo fueron embargados, las obras de arte subastadas, las oficinas de Mendoza Bienes Raíces, con sus vistas panorámicas y sus muebles de diseñador, fueron vaciadas y selladas. El golpe más duro fue la venta de la casa familiar, el santuario de su éxito. Ver a los tasadores, ponerle precio a los recuerdos, a los espacios donde sus hijos crecieron, fue una tortura lenta. Se mudaron a un pequeño apartamento rentado en una colonia modesta, un lugar donde las paredes parecían encogerse cada día, magnificando la tensión y el resentimiento. Ricardo, sin su traje de diseñador ni su reloj caro, era un hombre perdido, un rey sin reino, que pasaba los días culpando al gobierno, a sus ex-socios, al destino, a cualquiera menos a sí mismo. Una tarde, en la estrecha sala del apartamento, Elena lo confrontó. Había soportado meses de su ira, de su negación, de su amargura, pero ya no podía más. Con una calma que nacía del dolor más profundo, lo miró a los ojos. «Ricardo, tu problema no es que perdiste el dinero. El dinero es papel. Tu problema es que perdiste el alma». Le habló del día en la iglesia, no con reproche, sino con la tristeza de quien diagnostica una enfermedad mortal. Ese día, cuando humillaste a ese anciano, a Samuel, ese día no solo te perdiste tú, nos perdiste a nosotros. La soberbia te pudrió por dentro. Ricardo se preparó para gritar, para defenderse, pero Elena levantó una mano, deteniéndolo. «Ya no más peleas. Te doy a elegir. O sales ahora mismo y no descansas hasta encontrar a ese hombre para pedirle perdón de rodillas, para empezar a sanar tu alma, o nosotros nos vamos». El billete, una insignificancia arrugada de 50 pesos, pareció flotar una eternidad antes de aterrizar con un susurro seco sobre la fría cantera del piso. «Eli»,
Sonido, apenas perceptible, retumbó en la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados con la fuerza de un trueno. Las palabras de Ricardo, cargadas de un veneno helado, quedaron suspendidas en el aire consagrado, profanando el momento más sagrado de la misa. Un silencio sepulcral, denso y pesado como una mortaja, cayó sobre la congregación. Era un silencio que acusaba, que juzgaba. El murmullo de las oraciones se extinguió, el leve carraspeo de los fieles cesó, incluso el titilar de las veladoras pareció detenerse. Todos los ojos, que un instante antes estaban fijos en el altar, ahora se desviaban, incómodos, entre la figura arrogante de Ricardo Mendoza y el cuerpo tembloroso de Samuel, aún arrodillado, con la humillación marcada en su rostro como un estigma. Se escuchó el ahogo de un sollozo contenido de una mujer en las bancas traseras. Un hombre de negocios, conocido por su piedad, bajó la cabeza y se persignó lentamente, como si intentara purificar el aire con el gesto. La gente no sabía a dónde mirar. Mirar a Ricardo era ser cómplice de su crueldad. Mirar a Samuel era profanar su dolor. El aire se llenó de una vergüenza colectiva, una sensación palpable de que una línea sagrada había sido cruzada, no por el mendigo, sino por el hombre rico. Desde el altar, el padre Miguel, con la hostia aún elevada en sus manos, sintió el golpe en lo más profundo de su ser. Sus dedos, que sostenían el cuerpo de Cristo, temblaron casi imperceptiblemente. Su rostro, usualmente sereno, se contrajo en una mueca de infinita tristeza. No era ira lo que sentía, sino un dolor pastoral, el dolor de un pastor que ve a una de sus ovejas más prominentes devorar a la más débil en el mismo corazón del redil. Sus ojos se encontraron por un segundo con los de Ricardo, pero el empresario no vio la reprimenda que esperaba, sino una profunda y desoladora decepción que le atravesó el alma, aunque su orgullo no le permitiera admitirlo. El sacerdote continuó con la liturgia. Su voz, apenas un susurro que luchaba por restaurar la santidad del momento, pero el daño ya estaba hecho. La consagración había sido manchada por la soberbia humana. Sin embargo, la mirada más importante, la única que en verdad importaba en la economía del cielo, pasó completamente desapercibida para el radar de la vanidad de Ricardo. Al fondo de la nave, cerca de una de las puertas laterales que daban a un pequeño patio interior, el trabajo se había detenido. Emanuel, el carpintero, había dejado su lija sobre un trozo de madera de cedro a medio reparar. Estaba de pie, quieto como una estatua, con el olor a serrín y a barniz aferrado a su ropa de trabajo. Había sido testigo de toda la escena, sus manos callosas y fuertes, capaces de dar forma a la madera más recia, colgaban inertes a sus costados. La cámara de la memoria de aquel lugar se enfocó en su rostro, un rostro que no reflejaba la indignación de los feligreses ni la tristeza del sacerdote. En los ojos de Emanuel había algo mucho más antiguo y vasto, un dolor infinito. No era la ira de un Dios ofendido, sino la tristeza de un creador que ve a su creación herirse a sí misma. Era una tristeza que parecía contener el peso de cada humillación, de cada acto de desprecio, de cada vez que un hombre poderoso aplastaba a un humilde desde el principio de los tiempos. Sus ojos no veían a un empresario exitoso, veían un alma enferma de orgullo, un corazón tan lleno de sí mismo que no dejaba espacio para Dios ni para el prójimo. Entonces, esos ojos se clavaron en Ricardo Mendoza. No fue una mirada fugaz, fue una mirada sostenida, profunda, que atravesó el espacio, el incienso y la falsa piedad. Una mirada que no se detuvo en el traje costoso, ni en el reloj de oro, ni en la fachada de hombre devoto. Era una mirada que penetraba directamente en el alma, que pesaba las intenciones, que leía las motivaciones más oscuras y que veía el vacío espiritual que Ricardo intentaba llenar con dinero y poder. Ricardo, por su parte, se enderezó en su banca,
sintiéndose victorioso, creyendo haber restaurado el orden y la decencia. Incluso echó una mirada rápida a su alrededor, esperando encontrar gestos de aprobación, sin comprender el muro de silencio y desprecio que se había levantado a su alrededor. Estaba tan ciego por su propio brillo, tan sordo por el eco de su propia voz, que fue completamente incapaz de sentir el peso de aquella mirada divina que lo estaba juzgando. Pero el espectador, el testigo invisible de esta historia, sí lo sintió. Sintió cómo en ese cruce de miradas no correspondido, un juicio silencioso acababa de ser sellado. No hubo truenos ni relámpagos, no hubo una voz del cielo, solo la tristeza infinita en los ojos de un carpintero. En ese instante, una sentencia invisible fue escrita, no en los libros de los hombres, sino en el libro de la vida. El destino de Ricardo Mendoza, aunque él aún no lo sabía, acababa de cambiar para siempre. El eco del amén final del Padre Miguel todavía flotaba en el aire, mezclándose con las notas solemnes del órgano que acompañaba la salida de los fieles. Pero la atmósfera habitual de paz y comunidad se había fracturado. Un velo de incomodidad se había posado sobre la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados. Mientras la gente se levantaba de las bancas, el murmullo que llenaba la nave no era el de los saludos cordiales y las pláticas triviales de cada domingo. Era un zumbido bajo, contenido, cargado de susurros y miradas furtivas que convergían en un solo punto, la primera fila, donde Ricardo Mendoza se ponía de pie, ajustando el nudo de su corbata de seda, como si acabara de presidir una exitosa junta de negocios. Con la arrogancia intacta, o al menos eso quería aparentar, Ricardo se giró para recibir las habituales muestras de respeto. Esperaba las sonrisas, los apretones de mano, el «¡Qué gusto verlo, don Ricardo!». En cambio, se encontró con un muro de espaldas que se apartaban y ojos que se desviaban al encontrarse con los suyos. El licenciado Galván, un político local con quien tenía una comida pendiente, le dio un asentimiento tan breve y frío que fue casi un insulto antes de guiar a su esposa por el pasillo contrario. La señora de la Fuente, presidenta del patronato de la iglesia, quien normalmente lo colmaba de halagos por sus donaciones, ahora parecía encontrar fascinante un detalle en el vitral más lejano, evitándolo por completo. Ricardo sintió una primera punzada de extrañeza, una ligera irritación. «¿Qué les pasa a todos?», pensó con desdén. «Son una bola de sentimentales. Alguien tenía que poner orden». Pero la sensación de que algo andaba mal comenzó a crecer. Fue entonces cuando vio a don Joaquín Torres, el patriarca de una de las familias más antiguas y respetadas de Puebla. Don Joaquín era un empresario de la vieja escuela, un hombre cuya palabra valía más que cualquier contrato y cuyo apoyo era fundamental para el proyecto Cumbres del Ángel, la joya de la corona del imperio de Ricardo. Con una sonrisa forzada, Ricardo se adelantó para interceptarlo. «Don Joaquín, qué gusto», comenzó a decir, extendiendo la mano. El anciano se detuvo. Sus ojos, habitualmente amables y llenos de una sabiduría serena, se posaron en Ricardo. No había ira en ellos, ni desprecio. Había algo mucho peor, una profunda y lapidaria decepción. Don Joaquín lo miró fijamente por un instante que a Ricardo le pareció una eternidad. No dijo una sola palabra. Simplemente negó con la cabeza, un movimiento, lento, casi imperceptible, pero que resonó en el alma de Ricardo con la fuerza de un portazo. Luego, sin tomar la mano extendida, le dio la espalda y continuó su camino, dejando a Ricardo con el brazo en el aire, expuesto y ridículo en medio del pasillo. Ese gesto, ese silencio, fue la primera grieta real en el espejo inmaculado de su autoestima. No fue un grito, no fue una acusación, fue el juicio silencioso de un hombre al que respetaba, no por su dinero, sino por su integridad. Por primera vez en muchos años, Ricardo sintió una punzada de genuina inseguridad, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la iglesia.
Se sintió observado, juzgado y por un instante vulnerable. La coraza de su orgullo, tan cuidadosamente pulida, había sido abollada. Apresuradamente tomó a Helena del brazo con más fuerza de la necesaria. «Vámonos de aquí», siseó, arrastrándola hacia la salida sin mirar a nadie más. El aire fresco del atrio no disipó la tensión. El viaje en su camioneta de 1900, lujo, que normalmente era un santuario de poder y control, se convirtió en una cámara de silencio opresivo. Ricardo conducía con los nudillos blancos sobre el volante de piel. El silencio de Helena era más ensordecedor que cualquier sermón. Finalmente, incapaz de soportarlo más, rompió la quietud con una voz áspera y defensiva. «No sé por qué todo el mundo pone esa cara», espetó, mirando al frente. «Hice lo que se tenía que hacer. Este es un lugar de Dios, un lugar decente. Alguien tenía que poner en su lugar a esa gente que solo viene a estorbar y a dar lástima. ¿O querías que lo dejara ahí, interrumpiendo la misa para todos?» Esperaba una discusión, un reproche, algo contra lo cual pudiera luchar, pero Helena no le dio esa satisfacción. Ella permaneció en silencio, con la vista fija en las coloridas fachadas de Puebla que pasaban borrosas por la ventana. Ricardo la miró de reojo y lo que vio lo desconcertó. No había enojo en su rostro. Había una mezcla de miedo y una tristeza tan profunda que parecía haber envejecido 10 años en una hora. Cuando finalmente ella se giró para mirarlo, sus ojos estaban llenos de una lástima que no era para el mendigo, sino para él. «Ricardo», dijo con una voz apenas audible, un susurro que cortó el aire acondicionado del vehículo. «¿No te das cuenta de lo que hiciste?» No era una pregunta, era una constatación. En su voz, Ricardo escuchó el sonido de un cristal rompiéndose. Sintió como una distancia invisible pero infranqueable se abría entre ellos, justo ahí, en el lujoso interior de su camioneta. Helena se apartó sutilmente, acercándose más a su puerta. Un pequeño gesto que gritaba a un volumen inmenso. El calor de la cercanía de su esposa, algo que siempre había dado por sentado, fue reemplazado por un frío glacial. El viaje a casa se sintió más largo que nunca, un trayecto silencioso hacia un futuro que se había vuelto, de repente, terriblemente incierto. El lunes llegó con una normalidad engañosa, una fachada de orden que Ricardo Mendoza intentó imponer sobre el caos que sentía crecer en su interior. En su mente, el incidente de la iglesia era una nota al pie de página, un pequeño exabrupto que la gente olvidaría en cuanto él firmara el siguiente cheque generoso para la parroquia. Se vistió con su mejor traje, se anudó la corbata de seda con un gesto de desafío y condujo su auto de lujo hacia las oficinas de Mendoza Bienes Raíces, convencido de que el poder del dinero y la rutina diaria borrarían cualquier mancha en su reputación. Pero el veneno ya había sido inoculado en las venas de la sociedad poblana, y su efecto era rápido y letal. La historia no se esparció, se derramó. Como un reguero de pólvora, el chisme saltó de boca en boca, de teléfono en teléfono, con la velocidad que solo la indignación puede imprimir. De la sacristía a los desayunos en los clubes sociales, del atrio a las mesas de los cafés bajo los portales, la humillación de Samuel se convirtió en la comidilla de la ciudad. No era solo el acto, sino el contexto. En plena consagración, durante la fiesta patronal, contra un anciano indefenso cuya única ofensa era rezar con demasiada alma. La narrativa que se tejió no era la de un hombre de negocios poniendo orden, sino la de un fariseo moderno, un hipócrita que usaba la casa de Dios como un escenario para su vanidad. Las señoras de la alta sociedad, que antes lo adulaban, ahora susurraban con un placer perverso sobre su falta de clase y su soberbia sacrílega. Los empresarios, que antes envidiaban su éxito, ahora meneaban la cabeza con una gravedad fingida.
diciendo entre ellos que el orgullo siempre precede a la caída. Ricardo comenzó a sentir los efectos esa misma mañana. La primera señal fue una llamada cancelada. El licenciado Valdivia, un socio clave en un desarrollo inmobiliario en Cholula, tenía agendada una reunión a las 10. A las 9:30, su secretaria llamó. El licenciado tuvo un imprevisto, señor Mendoza. Le pide una disculpa. Él lo busca para reagendar. Ricardo frunció el ceño. Valdivia nunca cancelaba. Intentó llamarlo directamente a su celular, pero la llamada se fue a buzón. Una extraña sensación de frío le recorrió la espalda, pero la desechó como una simple casualidad. Sin embargo, a mediodía otra reunión, esta vez con un grupo de inversionistas de la Ciudad de México, fue pospuesta indefinidamente a través de un correo electrónico escueto y formal. La tarde fue peor. Decidió ir a comer a su restaurante favorito, un lugar exclusivo en el centro histórico donde siempre era recibido con reverencia. Al entrar, notó un cambio sutil en el ambiente. El capitán de meseros, que usualmente lo saludaba por su nombre con una sonrisa amplia, ahora parecía nervioso, evitándole la mirada. Las conversaciones en las mesas cercanas parecieron bajar de volumen, y sintió, por primera vez en años, el peso de las miradas ajenas. No eran miradas de admiración, sino de curiosidad morbosa, de juicio. Pudo casi escuchar los susurros a sus espaldas. Ahí está Mendoza. Sí, el de la iglesia, qué oso. La comida le supo a ceniza. Se sintió como un extraño en su propio reino, un rey desnudo al que todos señalaban. Regresó a su oficina, un santuario de cristal y acero que de repente se sentía como una jaula. Su secretaria, una mujer que llevaba años trabajando para él, le entregó sus mensajes con una eficiencia gélida, sin la habitual charla trivial. El teléfono, que normalmente no paraba de sonar con ofertas y en propuestas, permanecía en un silencio sepulcral. Cada minuto de ese silencio era un martillazo en su ego. Se asomó por el ventanal, contemplando la majestuosidad de Puebla, las cúpulas de sus iglesias recortadas contra el cielo. Antes, esa vista le confirmaba su dominio. Ahora sentía que cada campanario era un dedo acusador. La ciudad, su ciudad, le estaba dando la espalda. Esa noche, la tensión en su casa era casi insoportable. Durante la cena, intentó proyectar una imagen de normalidad, hablando de negocios con una confianza que ya no sentía. Elena lo observaba en silencio, con sus ojos llenos de una tristeza que a Ricardo le resultaba exasperante. «¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así?», espetó él, dejando caer los cubiertos con estrépito. «La gente está hablando, Ricardo», dijo ella con voz queda. «Me llamó mi hermana, y luego la esposa de don Joaquín. Todo el mundo sabe lo que hiciste». «¿Lo que hice?», se burló él con un tono amargo. «Poner en su lugar a un vagabundo que estaba interrumpiendo la misa. Deberían agradecérmelo. Humillaste a un hombre, Ricardo. En la casa de Dios, la gente no ve un acto de orden, ve un acto de crueldad. La gente es envidiosa», gritó él poniéndose de pie. «No soportan mi éxito. Buscan cualquier pretexto para derribarme. Y tú, en lugar de apoyarme, te pones del lado de ellos del chisme barato». «No es chisme cuando es verdad», susurró Elena, y esa simple frase fue como una bofetada. Ricardo se sirvió un whisky, luego otro. Caminaba de un lado a otro en su lujosa sala, rumiando su ira. No podía, no quería aceptar la verdad. En su mente, él era la víctima de la envidia, de la hipocresía de una sociedad que él mismo había alimentado. Culpaba al padre Miguel por no haber intervenido, a la gente por ser tan susceptible, a Samuel por existir. Culpaba a todos, menos al reflejo del hombre arrogante y amargado que le devolvía la mirada desde el oscuro cristal de la ventana. Se convenció a sí mismo de que era una prueba, una tormenta pasajera que su poder y su dinero sabrían capear. No entendía que no era una tormenta lo que se avecinaba,
sino un diluvio que él mismo había invocado con una sola palabra cruel, y las primeras gotas frías ya comenzaban a caer sobre el castillo de naipes que era su vida. La confianza de Ricardo Mendoza era una fortaleza construida con los ladrillos del éxito y la argamasa del dinero. Sin embargo, esa semana, el primer temblor sacudió sus cimientos. La noticia llegó en un sobrecolor manila, con sellos oficiales y una jerga burocrática que apenas disfrazaba la catástrofe. El permiso de construcción para Cumbres del Ángel, su obra maestra, el proyecto que consolidaría su legado como el desarrollador más poderoso de Puebla, había sido denegado. La razón oficial era una recién descubierta irregularidad ambiental, un tecnicismo sobre el uso de suelo en una ladera que durante meses de planeación y sobornos discretos jamás había sido mencionada. Ricardo leyó el documento 3 veces, una sonrisa de incredulidad torciéndole los labios. Esto era un chiste, un malentendido, un error de algún funcionario incompetente que no sabía con quién se estaba metiendo. «Resuélvelo», le ladró a su asistente por el intercomunicador, arrojando el sobre su escritorio de caoba. Para él, los problemas eran simplemente cuestiones de aplicar la presión o el precio correctos. Pero cuando su asistente regresó 1 hora después, pálido y nervioso, con la noticia de que nadie en la oficina de desarrollo urbano le tomaba la llamada, una espina de frío comenzó a trepar por la espalda de Ricardo. Era una sensación extraña, casi olvidada, la impotencia. Decidió tomar el asunto en sus propias manos. Marcó el número personal del secretario de Obras Públicas, un hombre con quien había compartido cenas costosas y a cuya campaña había contribuido generosamente. «Mi estimado secretario, ¿cómo estás?», «Habla Ricardo Mendoza», dijo con su habitual tono de camaradería forzada. Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. «Ricardo, qué gusto», respondió la voz, notablemente menos cálida que de costumbre. «Oye, te hablo por este pequeño malentendido con los permisos de Cumbres del Ángel. Algún burócrata se equivocó seguramente. Para que me ayudes a agilizar el trámite, ya sabes». La respuesta fue un balde de agua helada. «Mira, Ricardo, el asunto es complicado. Son órdenes de arriba. Hay una nueva directriz federal sobre la protección de zonas ecológicas y tu proyecto, pues, cayó justo en la mira. Mis manos están atadas». Ricardo apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Manos atadas? ¿Desde cuándo el dinero que te di te ata las manos? Esto es un absurdo. Ese terreno es un secarral». El secretario suspiró, su voz ahora un susurro conspirador. «Escúchame, Ricardo, no me llames más a este número. Las cosas han cambiado. Cuídate». Y colgó. El silencio en la lujosa oficina se sintió denso, asfixiante. Ricardo se quedó mirando el teléfono como si fuera una serpiente que lo acababa de morder. Órdenes de arriba. ¿Qué demonios significaba eso? Durante las siguientes 48 horas, se embarcó en una frenética campaña telefónica, llamando a cada político, a cada empresario, a cada compadre en su agenda de contactos. Las respuestas fueron un eco desolador de la primera llamada. Algunos no contestaban. Otros, como su viejo amigo y socio, don Joaquín, fueron brutalmente honestos. «Ricardo, no sé en qué te metiste, pero tu nombre se ha vuelto tóxico», le dijo con una voz grave. «Nadie quiere que lo vean contigo. El rumor de lo que hiciste en la iglesia, la gente está hablando. Dicen que te metiste con lo sagrado, y aquí en Puebla eso pesa más que cualquier cheque». Ricardo casi se ríe. «La iglesia, el mendigo». ¿De verdad creían que esa tontería, ese acto de poner en su lugar a un pordiosero, podría tener consecuencias en el mundo real de los negocios y la política? Era la excusa más ridícula que había escuchado. Era envidia pura y simple, una conspiración de sus rivales para verlo caer. No podía ser otra cosa. Se negaba a conectar un acto de disciplina social
con el colapso inminente de un proyecto de 200 millones de pesos. La lógica de su mundo no funcionaba así. En su universo, el poder fluía del dinero, no de susurros en una iglesia. Pero el castillo de naipes temblaba con una violencia inusitada. Los inversionistas, que habían olido la sangre, comenzaron a llamar. Exigían certezas, plazos, garantías. El banco, que le había otorgado un préstamo monumental, le envió una notificación formal. Si la construcción no comenzaba en los próximos 30 días, ejecutarían las cláusulas de penalización, lo que significaría su ruina financiera inmediata. El pánico, una emoción que despreciaba por considerarla un lujo de los débiles, comenzó a corroer su arrogancia. Caminaba de un lado a otro en su oficina, con la vista panorámica de la ciudad que antes lo hacía sentir un rey, ahora sirviendo solo como un recordatorio de la altura desde la que podía caer. Culpó a sus enemigos, al gobierno, a la mala suerte, a la traición de sus supuestos amigos. Su mente era un torbellino de acusaciones y planes de venganza, pero en ningún momento, ni por un segundo, se le ocurrió mirar hacia adentro. No podía ver que la irregularidad ambiental que había detenido su proyecto no estaba en la tierra, sino en el terreno baldío de su propia alma. Por primera vez en su vida, Ricardo Mendoza, el hombre que compraba voluntades y movía montañas con una llamada, se enfrentaba a un muro invisible, a un no, que no tenía precio ni remitente. La noche se convirtió en la enemiga de Ricardo Mendoza. El silencio de su opulenta recámara en el fraccionamiento, que antes era un santuario de su éxito, ahora se había transformado en una cámara de tortura. El colchón de miles de pesos se sentía como una plancha de piedra, y las sábanas de seda egipcia lo sofocaban como una mortaja. El fracaso del proyecto Cumbres del Ángel no era solo una grieta en su imperio, era una fractura expuesta en su alma, un hueso roto que le dolía con cada respiración. El insomnio se apoderó de él. Pasaba horas mirando el techo, con los ojos abiertos en la oscuridad, mientras su mente reproducía en un bucle infernal cada llamada no devuelta, cada correo ignorado, cada mirada de desprecio. La soledad era un monstruo que se sentaba al borde de su cama, recordándole que el poder que una vez ostentó era tan frágil como el cristal, y cuando el agotamiento finalmente lo vencía, el sueño no le ofrecía descanso, sino un escenario aún más aterrador. Las pesadillas eran siempre las mismas, pero con detalles cada vez más crueles. Se encontraba de pie en el centro de la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados. Las bancas estaban vacías, las velas apagadas, y un frío de cripta le calaba los huesos. Y él estaba desnudo. Su vulnerabilidad era total, expuesta bajo la mirada silenciosa de los santos de yeso. De pronto, un eco llenaba la nave. No era la voz temblorosa de Samuel, el mendigo, sino una voz potente, resonante, que parecía salir de las mismas paredes del templo. La voz no pedía limosna, sino que recitaba pasajes de la Biblia que él vagamente recordaba de su niñez. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¡Ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo! Cada palabra era un martillazo en su conciencia. Intentaba gritar, pero de su boca no salía ningún sonido. Y entonces, desde la penumbra del altar, desde una puerta lateral, desde el confesionario, aparecían unos ojos. Eran los ojos del carpintero, de Emmanuel. No lo miraban con ira, sino con una tristeza infinita, una decepción tan profunda que era más dolorosa que cualquier castigo. Se despertaba bañado en sudor frío, con el corazón galopando desbocado en su pecho, jadeando por aire. La sensación de ser observado no lo abandonaba ni siquiera con la luz del día. Sentía esa mirada en su oficina, mientras sus empleados susurraban a sus espaldas. La sentía en su propio auto, al ver su reflejo en el espejo retrovisor.
La paranoia comenzó a carcomerlo, volviéndolo un hombre irritable, desconfiado y amargado. Esta tensión venenosa no tardó en desbordarse y contaminar el último refugio que le quedaba, su hogar. La opulenta residencia de los Mendoza se convirtió en un campo de batalla silencioso. Ricardo se volvió un tirano doméstico, descargando sus frustraciones en quienes menos lo merecían. Sus hijos, antes acostumbrados a un padre ausente pero proveedor, ahora se enfrentaban a un hombre colérico que gritaba por cualquier nimiedad. Lo evitaban, encerrándose en sus habitaciones para escapar de la tormenta que era su presencia. Elena, con el corazón encogido, intentó ser el puente, la voz de la razón. Una noche, mientras él daba vueltas por la sala como un león enjaulado, ella se le acercó con ternura. «Ricardo, mi amor, esto te está destruyendo», le dijo en voz baja. Quizás si volvieras a la iglesia, pero de verdad, si buscaras al Padre Miguel, si mostraras un poco de humildad». La palabra humildad fue como echar gasolina al fuego. Ricardo se giró, con los ojos inyectados en sangre. «¿Humildad? ¿Me pides humildad a mí? He construido todo lo que tenemos con mis propias manos. Esa gente, esos envidiosos, quieren verme de rodillas y tú me pides que les dé el gusto». «Jamás», rugió, y el golpe que dio a una mesita de centro hizo que un jarrón de Talavera, una pieza carísima, cayera al suelo y se hiciera añicos. Los fragmentos azules y blancos en el lujoso tapete fueron el símbolo perfecto de su familia rota. Elena lo miró, no con miedo, sino con una profunda lástima. Ya no reconocía al hombre con el que se había casado. La casa, que alguna vez fue un hogar, ahora se sentía como un mausoleo helado, lleno de objetos caros y corazones vacíos. El golpe de gracia financiero no tardó en llegar. La negación del permiso para Cumbres del Ángel fue solo el principio. Los inversionistas, asustados por el escándalo y la repentina mala reputación de Ricardo, retiraron su capital en estampida. Los bancos, que antes le ofrecían créditos con una simple llamada, ahora ejecutaron las cláusulas de sus préstamos con una frialdad implacable. El castillo de naipes que era Mendoza Bienes Raíces se derrumbó con una velocidad pasmosa. La noticia apareció en los periódicos locales. El magnate inmobiliario Ricardo Mendoza al borde de la quiebra. La humillación ya no era un susurro en los cafés, era un titular a 4 columnas. Sus competidores, a quienes él había pisoteado sin piedad en su ascenso, ahora celebraban su caída. Los amigos, que llenaban sus fiestas y buscaban su favor, desaparecieron como por arte de magia. Sus llamadas ya no eran contestadas. Se encontró solo, rodeado por los escombros de su propio imperio. En su desesperación más absoluta, Ricardo hizo lo que hacen los hombres soberbios cuando se ven acorralados. Intentó negociar con Dios. Volvió a la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, pero no con un corazón contrito. Entró como si entrara a una junta de negocios, con una propuesta bajo el brazo. Se arrodilló en la primera banca, la que siempre había considerado suya, y su oración no fue una súplica, sino una oferta comercial. «Dios, escúchame», susurró con urgencia. «Tú sabes que siempre he sido generoso. Mis donaciones han mantenido este lugar. Esto es una prueba, ¿verdad? Una prueba para ver mi fe. De acuerdo, la he pasado. Devuélveme lo que es mío y te construiré una capilla nueva. Donaré el doble, el triple, lo que pidas. Solo arregla esto». Levantó la vista hacia el crucifijo, esperando una señal, una respuesta. Pero la iglesia permaneció en silencio, un silencio que parecía burlarse de su arrogancia. Sus palabras, vacías de arrepentimiento, se perdieron en la inmensidad de la bóveda, sin encontrar eco ni consuelo. Su fe transaccional le impedía comprender que Dios no negocia con el orgullo y que la verdadera piedad no se mide en cheques, sino en actos de compasión. El proceso de la quiebra fue una sangría lenta y humillante.
Tuvo que venderlo todo. Primero, las oficinas corporativas con sus vistas panorámicas. Luego, los autos de lujo, el reloj que era su símbolo de estatus, las obras de arte. Finalmente, con un nudo en la garganta que le impedía respirar, tuvo que poner en venta la casa familiar. El día de la mudanza fue el más oscuro de su vida. Ver cómo sacaban sus muebles, sus recuerdos, para meterlos en un camión, mientras los vecinos curiosos observaban desde sus ventanas, fue una tortura. Se mudaron a un pequeño departamento rentado en una colonia de clase media, un lugar que en sus días de gloria ni siquiera habría mirado en un mapa. El espacio reducido magnificó la tensión. Cada roce era una chispa, cada silencio una acusación. Ricardo, despojado de todos sus símbolos de poder, era un hombre a la deriva, ahogándose en un mar de ira y autocompasión, culpando al mundo, a sus ex-socios, a la envidia, a todos menos al verdadero arquitecto de su desgracia, él mismo. Fue en ese sombrío departamento donde Elena, después de semanas de soportar su amargura y su ceguera voluntaria, llegó a su límite. Una tarde, mientras él despotricaba una vez más contra su mala suerte, ella lo interrumpió con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «Ya basta, Ricardo», dijo, y su voz, aunque suave, cortó el aire. «Tu problema no es la lana que perdiste, tu problema es que tu alma está podrida». Ricardo se quedó callado, sorprendido por su firmeza. «Todo esto», continuó Elena, haciendo un gesto que abarcaba su miserable situación, «empezó un día, un solo día, el día que humillaste a ese pobre viejo en la casa de Dios. Ese día, Ricardo, te sentiste tan grande que te creíste por encima de todos, incluso de él. Y ese día no solo perdiste tu alma, nos perdiste a nosotros». Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena, pero su mirada era inquebrantable. Le dio un ultimátum. «Quiero que salgas de aquí ahora mismo y no vuelvas hasta que hayas encontrado a ese hombre, a Samuel, y cuando lo encuentres, quiero que te arrodilles, que le pidas perdón desde el fondo de tu corazón, no para recuperar tu dinero, para recuperar tu humanidad. Si no lo haces, si tu orgullo es más grande que tu familia, entonces cuando vuelvas ya no nos encontrarás aquí. Te lo juro, Ricardo. O buscas el perdón o nos pierdes para siempre». En un último y patético acto de soberbia, Ricardo se burló. «¿Yo? ¿Arrodillarme ante un pordiosero? No, hombre, estás loca. Antes muerto». Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de un veneno que selló su destino. Fiel a su palabra, Elena no dijo más. Con una tristeza infinita, empacó una maleta para ella y dos pequeñas para sus hijos. Él la observó, paralizado, creyendo hasta el último momento que era un bluff, una amenaza vacía. Cuando la vio tomar las manos de los niños y caminar hacia la puerta, el pánico lo invadió. «Elena, no», gritó, pero ella no volteó. La puerta se cerró con un clic suave, un sonido que fue más estruendoso que cualquier explosión. Y entonces el silencio, un silencio absoluto, total. Ricardo Mendoza lo había perdido todo, su fortuna, su estatus, su reputación y ahora su familia. Cayó de rodillas sobre el piso barato de linóleo, y el hombre que nunca lloraba, el hombre que veía las lágrimas como una debilidad, se rompió. Un sollozo gutural, animal, brotó desde lo más profundo de su ser, un lamento por un reino perdido y un alma en ruinas. Pasaron días, o quizás semanas. El tiempo perdió su significado. Ricardo vagó por las calles de Puebla como un espectro, con la barba crecida, la ropa sucia, el alma vacía. Comía poco, dormía menos. Era un fantasma de su antiguo yo, un mendigo más en una ciudad llena de ellos. Y una tarde, sin saber cómo ni por qué, sus pies lo llevaron de vuelta al origen de su dolor, a la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados. Estaba atardeciendo y la luz dorada se filtraba por los vitrales, pintando el interior con colores melancólicos. La iglesia estaba casi vacía. Entró,
no como el patrón que exigía la primera banca, sino como un paria que buscaba refugio. Se sentó en la última banca, la más alejada, la de los olvidados, y desde ahí observó el altar, el lugar exacto donde su mundo había comenzado a desmoronarse. El peso de su pecado lo aplastó como una losa de concreto, y por primera vez, sin negociaciones ni condiciones, una pequeña y temblorosa semilla de verdadero remordimiento comenzó a germinar en la tierra devastada de su corazón. Mientras estaba hundido en su miseria, un sonido suave y rítmico rompió el silencio. El raspar de una lija sobre madera. Levantó la vista. Cerca del altar, en la penumbra, una figura trabajaba con esmero en una de las viejas bancas de madera, reparando una pata rota. Era Emmanuel, el Düsseldorf carpintero. Ricardo lo observó en silencio, recordando vagamente su rostro. En ese momento, como si sintiera su mirada, Emmanuel dejó su herramienta y levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron a través de la larga nave de la iglesia. Esta vez, Ricardo no pudo apartar la vista. No era la mirada vacía de un trabajador. Era una mirada que parecía atravesar la carne y el hueso para leer cada secreto vergonzoso de su alma. Había en esos ojos una compasión que dolía y un juicio que no condenaba, sino que revelaba la verdad. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este hombre, este simple carpintero, lo sabía todo, impulsado por una fuerza que no comprendía, una mezcla de miedo y una extraña necesidad de confesión. Ricardo se puso de pie. Sus piernas temblaban mientras caminaba lentamente por el pasillo central, el mismo pasillo por el que una vez desfiló con arrogancia. Cada paso era un esfuerzo.